Guadalupe Terán Pérez, quien nos va a hablar de los trastornos del sueño, sus generalidades. La doctora Terán es doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud, es máster en Medicina del Sueño por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, es somnóloga certificada de la European Sleep Research Society, es NI2, directora del Centro de Sueño de esta sociedad. Entonces vamos a pedirle a la doctora, por favor, que nos haga su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a la Academia por la invitación. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Y la verdad es que me da mucho gusto que estén aquí ustedes residentes y parte del personal de salud, profesionales de la salud, porque son las grandes víctimas de la restricción de sueño y a veces somos los menos preocupados porque hay que dormir. Entonces, bueno, espero que el día de hoy se queden con algunas cosas con respecto a cómo modificar estas conductas, estos hábitos para priorizar un poco nuestro sueño. ¿Qué es el sueño? Bueno, ya escuchamos que dormimos una tercera parte de nuestra vida. Nosotros sabemos que estamos dormidos porque la actividad cerebral es diferente cuando estamos despiertos poniendo atención, cuando estamos despiertos relajados y cuando empezamos a dormir. Para poder evaluar el sueño, nosotros requerimos de parámetros como la actividad eléctrica cerebral, los movimientos oculares, el tono muscular. Y con esto nosotros vamos a identificar las diferentes etapas de sueño. El sueño es un proceso dinámico, es un proceso fisiológico que depende de cambios y que tiene funciones específicas. Entonces, cuando nosotros dormimos, vamos a dividir el sueño principalmente en dos. El sueño de movimientos oculares rápidos, también conocido como sueño MOR o sueño REM por sus siglas en inglés, que tiene diferentes funciones como la síntesis de proteínas, resolución de problemas, procesos de creatividad, consolidación de aprendizaje y memoria, sobre todo de tipo implícita. Y después tenemos al sueño sin movimientos oculares rápidos, que a su vez se va a dividir en tres etapas. La primera etapa es, digamos, un sueño de transición. Después tenemos a la fase N2, que es el sueño ligero, donde nos vamos a restaurar físicamente, donde nuestro cerebro va a estar procesando aprendizaje, memoria, donde vamos a estar restaurando ciertos tejidos. Después tenemos a la fase de sueño N3, que es la etapa donde se da el sueño profundo, se sintetiza la hormona de crecimiento, se lleva a cabo la regulación del sistema inmunológico, sistemas de desintoxicación a través del sistema linfático y además se da la regulación de la temperatura central. Y cada una de estas etapas tiene una función específica y se van a presentar en ciclos de sueño. Estos ciclos de sueño van a tener una duración aproximada de 2 horas y en una noche vamos a tener alrededor de 4 o 5 ciclos de sueño y esto es fundamental para considerar que nuestro sueño ha sido restaurador. El problema con el sueño es que es muy importante en nuestras vidas, pero es altamente influenciable por diferentes factores. Por un lado, tenemos los factores globales sociales. ¿Qué significa eso? Cada vez hay más factores externos que van a afectar la calidad de sueño. Por ejemplo, estos sistemas capitalistas de los trabajos de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que exigen cada vez más personal rotando turnos, trabajando jornadas prolongadas, el calentamiento global que hace que cada vez haya más personas desplazadas, viviendo en condiciones que no son aptas para favorecer el sueño, el calor, ¿no? Cuando hay mucho calor no podemos dormir, si estamos en climas extremos se va a ver afectada la calidad de sueño, pero también a nivel social, si estamos en un entorno que no favorece condiciones de seguridad o estamos en un entorno que es lejano a nuestro lugar de trabajo, esto va a cortar o alargar, los tiempos de desplazamiento, disminuyendo el tiempo que tenemos para dormir. También cuestiones culturales, religiosas, van a afectar nuestros hábitos, usos y costumbres con respecto al sueño. Y luego tenemos los factores individuales, como es nuestra genética, que nos va a predisponer con respecto a cuántas horas tenemos que dormir, en qué horario dormimos en un sueño más profundo, es decir, cuál es nuestro cronotipo, si somos más matutinos, más vespertinos, y también el riesgo de diferentes enfermedades. Hay muchos trastornos de sueño que dependen de mutaciones en diferentes genes o polimorfismos en diferentes genes. Entonces, todas estas cuestiones, tanto personales como sociales y globales, van a influir en el sueño. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el sueño, cuando empieza a verse afectado por alguno de estos factores,
va a generar un estado de salud, va a afectar nuestro estado de salud en general, pero particularmente se ha descrito cierto riesgo a nivel cardiovascular, metabólico, se afecta nuestra salud mental, nuestra respuesta inmunológica y también nuestro desempeño durante el día. Y se ha estudiado también la importancia del sueño en cuanto a la esperanza de vida. ¿Qué pasa con el sueño de los mexicanos? Bueno, pues los mexicanos no dormimos nada bien. Aquí está marcado en colores el número de horas que dormimos, menos de 7, entre 7 y 7 y media, más de 7 y media. Y un dato importante con respecto al sueño es que se duerme diferente dependiendo de la región geográfica. La mayoría de la población duerme menos de 7 horas y las personas que viven en el centro del país están más vulnerables a tener más restricción de sueño. Refiere el 77% de los encuestados, esta es una encuesta que se hizo a más de 30,000 personas, el 37% dificultad para dormir, 10% mala o muy mala calidad de sueño y 38% una calidad de sueño regular. Más adelante hablaremos de la diferencia entre la restricción de sueño y la mala calidad de sueño asociada a diferentes patologías. En México no tenemos tantos estudios epidemiológicos, pero por ejemplo en este estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos y nuestra población con respecto a la manera de dormir se parece mucho a lo que pasa en Estados Unidos, nos dice que el porcentaje de la población que está teniendo restricción de sueño es de alrededor del 35% al 39% en todas las edades, desde los adultos jóvenes de 18 a 24 hasta los adultos mayores. Y vemos que tanto hombres como mujeres están teniendo restricción de sueño. ¿Qué significa eso? 4 de cada 10 personas no duerme el tiempo suficiente. Y hay un porcentaje importante que no lo hace porque tiene dificultad para iniciar el sueño la mayor parte del tiempo. Aquí en la barra color amarillo tenemos a las personas que la mayoría de los días tienen una mala calidad de sueño porque tienen dificultad para quedarse dormidos y despiertan muchas veces durante la noche. Aproximadamente el 31% de los refractarios a tratamiento hay mayor riesgo de ideación suicida y también hay mucho más riesgo de que los cuadros tengan mayor cronicidad. Otro de los impactos importantes es que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos social y laboralmente, va a haber bajo rendimiento, mayor riesgo de accidentes y también hay más riesgo de tomar malas decisiones porque si no dormimos suficiente, la corteza prefrontal tiene una hipofuncionalidad que va a repercutir en malas decisiones, un juicio equivocado y tomar más conductas de riesgo. También se ha desarrollado o se ha descrito que hay mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares y de hecho este es un consenso que hace la Academia Americana de Medicina, etc. También afecta el umbral del dolor, la manera en que respondemos al dolor y también aumenta la mortalidad, pero no solo cuando dormimos menos de 7 horas, sino también cuando dormimos más de 10 horas. Se hacen 2 consensos, 2 votaciones y en ambas se coincide con que la falta de sueño aumenta la mortalidad. En este estudio que se realiza en Estados Unidos, lo que se evalúa es la regularidad en el sueño como un factor que puede predecir el riesgo de mortalidad. Y entonces aquí tenemos marcadas en las diferentes líneas. En primer lugar tenemos la regularidad en el sueño y aquí vemos que las personas que tienen menor regularidad en el sueño a lo largo del tiempo tienen mayor riesgo de mortalidad y también las personas que duermen menos. Aquí tenemos en color rojo las personas que duermen un promedio de 5 horas cada noche. Con respecto a la duración y la calidad del sueño y el impacto en la calidad de vida, se realiza este estudio en donde se evalúan varios aspectos, se evalúan a miles de personas y entonces aquí vemos las consecuencias de dormir poco, de ser cortos dormidores, largos dormidores, tener insomnio, que es uno de los trastornos más frecuentes, o trastornos respiratorios. Y vemos que hay mayor riesgo para los cortos dormidores de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión, eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y en general también los largos dormidores tienen mayor riesgo de diabetes, también tienen más riesgo de eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares y en el caso del insomnio vamos a ver que hay mayor riesgo de diabetes y también de eventos cardiovasculares. Esto es algo importante porque generalmente vemos que una persona no duerme bien y nos quedamos en esto, no duerme bien, va a estar cansado, va a tener sueño,
no pasa nada, pero en realidad sí pasa. La restricción de sueño genera una respuesta inflamatoria que va a generar una cascada de respuestas patológicas a diferentes niveles cardiometabólicos. Entonces, estos pacientes que no están durmiendo bien, tarde o temprano van a empezar a desarrollar estas enfermedades. Aquí se evalúa también la duración del sueño con respecto a un incremento en la mortalidad. Entonces se siguen a dos grupos de personas. A uno se evalúan causas de mortalidad y en otro mortalidad asociada a eventos cardiovasculares. Y aquí podemos ver en las líneas centrales, donde tenemos un promedio de tiempo de horas entre 6:30 y 9 horas, que disminuye la mortalidad total y también la mortalidad asociada con eventos cardiovasculares. De tal forma que dormir el tiempo suficiente, que en un adulto tendríamos que el tiempo ideal es entre 7 y 9 horas, reduce el riesgo de mortalidad en general, pero sobre todo asociado con eventos cardiovasculares. Ahora bien, la restricción de sueño puede ser una decisión personal. Yo puedo decidir no dormir el tiempo suficiente por cuestiones laborales, académicas, de diversión, por cuestiones recreativas. O bien puedo no dormir el tiempo suficiente porque estoy teniendo un trastorno de sueño. Los trastornos de sueño se clasifican de acuerdo con la Academia Americana de Medicina del Sueño. Hay una clasificación que la última actualización fue en el 2014, en 2022 se hizo una revisión de esta, y en esta se engloban alrededor de 90 enfermedades asociadas con el sueño, que pueden afectar tanto el inicio como la continuidad de sueño, o se pueden referir a eventos que suceden durante la noche cuando estamos dormidos. Ahora bien, esta clasificación va a dividir a los trastornos en 8 grupos, y esta división depende de la sintomatología. En primer lugar, tenemos el grupo del insomnio, que se define como esta incapacidad para conciliar o para mantener el sueño, o simplemente el despertar sintiendo que el sueño no fue restaurador, que el sueño no fue de buena calidad, y que se va a acompañar de síntomas diurnos como dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, cansancio, irritabilidad, problemas de atención, memoria, etc. Y estos insomnios, el insomnio pues es uno de los trastornos más frecuentes en la población, y tiene que, para considerarse insomnio, que presentarse por lo menos 3 veces por semana en el último mes. Si se presenta entre 1 y 3 meses se considera insomnio agudo, más de 3 meses se considera un problema crónico. Después tenemos los trastornos de sueño secundarios a trastornos respiratorios, de los cuales no hablaré porque de eso se hablará en la siguiente charla. Después tenemos las hipersomnias de origen central, que son aquellos trastornos donde la queja principal es la somnolencia excesiva. Todos podemos tener somnolencia si no dormimos bien, al mediodía, después de comer, cuando hemos consumido algún relajante, pero si esta somnolencia me incapacita para llevar mis actividades cotidianas, hacer mis actividades cotidianas, o no la puedo controlar, entonces se considera una situación patológica. En las hipersomnias de origen central, el problema es que los circuitos cerebrales que van a regular los estados de vigilia y sueño están afectados. Estas enfermedades tienen un origen genético, está asociado con cuestiones autoinmunes, y en estos casos el paciente no logra mantenerse despierto, tiene episodios prolongados de sueño, siestas durante el día, y a pesar de que el paciente duerme muchas horas, nunca logra estar restaurado en la mayoría de los casos, y hay diferentes tipos. La hipersomnia de origen central más frecuente es la narcolepsia. Después tenemos los trastornos del ritmo circadiano. En estos vamos a ver un desajuste del reloj biológico, ya sea que se avanza o se retrasa la fase de sueño, o se sufre este jet lag cuando cambiamos de usos horarios, hacemos viajes internacionales, y hay un patrón muy parecido que se llama jet lag social, que experimentamos la mayoría cuando entre semana tenemos un horario de sueño y los fines de semana desplazamos nuestro horario y recorremos las horas en las que estamos dormidos. También aquí se encuentran los trastornos asociados a los turnos rotatorios y las jornadas prolongadas. Después tenemos a las parasomnias, que son estos trastornos de sueño en los cuales hay cambios o activaciones del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo. Puede haber llanto, voces, pesadillas, vamos a ver activación durante el sueño, y esto va a suceder al inicio, en la transición o al final del sueño. Generalmente algunas aparecen en la infancia, sobre todo las parasomnias de activación, como el sonambulismo, y en el adulto lo más frecuente son pesadillas y también la parálisis de sueño.
Después tenemos los trastornos de movimiento. En estos hay movimientos anormales durante el sueño. Podemos ver movimientos involuntarios de las extremidades. Aquí tenemos al bruxismo y tenemos algunos tipos de movimientos benignos también. Y después tenemos algunos síntomas aislados, como por ejemplo hablar dormido y otros trastornos de sueño asociados a consumo de sustancias o a otras patologías médicas. Aquí les presento algunos de los datos con respecto a la epidemiología. El insomnio, como les decía, dependiendo del estudio, se ha descrito que está presente entre el 10 y el 30% de la población. En un estudio que se hizo post pandemia se determinó que aproximadamente 4 de cada 10 personas sufría insomnio y la población más afectada son los adultos mayores y las mujeres, y estos tienen factores de riesgo como por ejemplo ansiedad, depresión y la edad. La apnea del sueño también es uno de los trastornos más frecuentes, y después tenemos entre los trastornos de movimiento al síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos que tienen causas genéticas y también se presentan cuando hay una deficiencia en las concentraciones de hierro o en la absorción de hierro. La narcolepsia, como les decía, es una de las hipersomnias de origen central más frecuentes. La incidencia a nivel global es baja, entre el 0.3 y el 0.5% de la población. Sin embargo, se estudia mucho a la narcolepsia porque es discapacitante. Los pacientes, además de que tienen ataques súbitos de sueño, van a tener pérdidas súbitas del tono muscular, estos eventos de cataplegia, van a tener parálisis de sueño y pueden tener alteraciones también en la ingesta de alimentos y en las conductas. En muchas ocasiones se pueden mal diagnosticar como pacientes que cursan con depresión. Y bueno, por último están las parasomnias, donde lo más frecuente es el sonambulismo, que se presenta en la infancia, tiende a desaparecer en la adolescencia, y en los adultos que sufrieron sonambulismo en la infancia, solo entre el 1 y el 5% manifiestan síntomas, pero es importante atenderlos porque un adulto sonámbulo puede hacer conductas muy complejas y puede ponerse en riesgo su vida y la de otras personas. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos un trastorno de sueño? Bueno, es importante primero hacer una historia clínica específica en la que exploremos hábitos, antecedentes, en qué momentos se presentan los trastornos de sueño, cómo han evolucionado, cuáles son las estrategias que hemos hecho para mitigar estos trastornos. Es importante la información que nos proporciona el compañero de cama, se debe hacer una exploración física. Hay algunas escalas que son estandarizadas para población mexicana, autoaplicables, que nos pueden dar un indicador del tipo de trastorno de sueño. Por ejemplo, para la somnolencia, la escala de somnolencia Epworth, que evalúa la posibilidad de quedarte dormido en diferentes situaciones. Hay diferentes cuestionarios que evalúan el riesgo de tener apnea del sueño, y también el insomnio, que como les decía es uno de los trastornos más frecuentes. Aquí se evalúa cuánto tiempo tarda la persona en conciliar el sueño, cuántas veces despierta y los síntomas durante el día. Para los pacientes que tenemos sospecha de que tienen un problema de tipo orgánico, existen diferentes estudios de gabinete que nos dan información sobre cómo está durmiendo el paciente, cómo está la respiración, los movimientos. Existen 4 tipos de estudios. La polisomnografía es el estándar de oro para diagnóstico de trastornos de sueño porque evalúa actividad cerebral, respiración, movimientos corporales, movimientos oculares, y podemos videograbar al paciente. Este estudio se puede hacer tanto en una clínica como en el domicilio del paciente. Cuando un paciente tiene síntomas únicamente respiratorios, podemos recurrir a otros estudios más simplificados, como lo es la poligrafía. En este caso, la polisomnografía la vamos a hacer en pacientes en los que sospechamos de trastornos de movimiento, epilepsias nocturnas, parasomnias que no remiten después del manejo conductual, pacientes con sospecha de trastornos respiratorios pero que no tienen un cuadro claro de un problema moderado a grave, pacientes que tienen comorbilidades como temas de hipoventilación, enfermedad pulmonar, cardiopatías, y también los vamos a utilizar en el caso de pacientes con queja de trastornos de movimiento y pacientes con insomnio refractarios al tratamiento. Para poligrafía, que es este estudio más simple donde solamente se monitorea la actividad cardiorrespiratoria, la vamos a usar en pacientes con alta probabilidad de problemas respiratorios. En conclusión de esta parte, es muy importante saber que el sueño es un proceso dinámico que cambia a lo largo de la vida, que cambia durante la noche, y es muy importante que la restricción de sueño puede ser un asunto de decisión o un trastorno de sueño. Entonces tenemos que identificarlo, atender las causas y tratarlo. Los problemas de sueño se consideran un problema de salud pública por su alta incidencia. Dormir bien es un factor esencial para cuidar nuestra salud física y mental. Es muy importante hacer intervenciones precisas y oportunas.
y el abordaje de los trastornos de sueño siempre debe hacerse de manera integral. Y a forma de resumen, en el 2010 se describía este esquema de cómo tener una vida saludable, los 7 esenciales para una vida saludable y para evitar el riesgo cardiovascular. Y aquí tenemos cosas básicas como que todo el tiempo en la práctica médica se recomiendan a los pacientes como controlar el consumo de alimentos que contienen colesterol, mantener el peso, mantenerse en movimiento, evitar fumar, reducir el consumo de azúcar, manejar la presión arterial, comer adecuadamente, y desde el 2022 se propone también incluir al sueño en este esquema de los 8 esenciales para tener una vida saludable, para que nuestro estilo de vida sea el adecuado para estar sanos física y mentalmente. Así que este es el mensaje que quiero dejarles y agradezco mucho su atención.